En su reflexión de este 3 de septiembre, antes del rezo del Ángelus, el Papa Francisco alentó a los fieles a no tener miedo a la cruz ni a sufrir por amor a Dios, ya que quien pierde su vida por Jesús la encontrará. Que María Santísima, que ha seguido a Jesús hasta el Calvario, nos acompañe también a nosotros y nos ayude a no tener miedo a la cruz, pero con Jesús incluido, la cruz con Jesús, que no temamos sufrir por amor a Dios, a los hermanos, porque este sufrimiento, por la gracia de Cristo, es fecundo de resurrección, exhortó el Papa. Escuchemos las palabras de su santidad, traducidas al español. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, Buongiorno. buenos días. El pasaje evangélico de hoy es la continuación de aquel del domingo pasado, en el cual resaltaba la profesión de fe de Pedro, roca, sobre la cual Jesús quiere construir su iglesia. Hoy, en fuerte contraste, Mateo nos muestra la reacción del mismo Pedro cuando Jesús revela a sus discípulos que en Jerusalén deberá sufrir, ser asesinado y resucitar. Pedro lleva aparte al maestro y lo reprende, porque esto, le dice, no puede sucederle a él, a Cristo. Pero Jesús, a su vez, reprende a Pedro con palabras duras. Ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un escándalo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Un momento antes, el apóstol era bendecido por el Padre porque había recibido esta revelación del Padre. Era una piedra sólida para que Jesús pudiera construir sobre ella su comunidad. Y enseguida, después, se convierte en un obstáculo, una piedra, pero no para construir, una piedra de obstáculo en el camino del Mesías. Jesús sabe bien que Pedro y los demás tienen todavía mucho camino por hacer para convertirse en sus apóstoles. En este punto, el Maestro se dirige a todos aquellos que lo seguían, presentándoles con claridad la vía a seguir. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Siempre, aún hoy, la tentación es aquella de querer seguir a un Cristo sin cruz. Es más, de enseñar a Dios el camino justo. Como Pedro, no, Señor, esto no sucederá jamás. Pero Jesús nos recuerda que su camino es el camino del amor, y no hay verdadero amor sin el sacrificio de sí. Estamos llamados a no dejarnos absorber por la visión de este mundo, sino a ser siempre más conscientes de la necesidad y de la fatiga para nosotros cristianos de caminar contracorriente y en salida. Jesús completa su propuesta con palabras que expresan una gran sabiduría siempre válida, porque desafían la mentalidad y los comportamientos egocéntricos. Él exhorta: quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa mía la encontrará. En esta paradoja está contenida la regla de oro que Dios ha inscrito en la naturaleza humana,
creada en Cristo. La regla que solo el amor da sentido y felicidad a la vida. Gastar los propios talentos, las propias energías, el propio tiempo, solo para salvar, cuidar y realizarse a sí mismo, conduce en realidad a perderse, es decir, a una existencia triste y estéril. En cambio, si vivimos para el Señor y apostamos nuestra vida en el amor, como ha hecho Jesús, podremos saborear la alegría auténtica y nuestra vida no será estéril, será fecunda. En la celebración de la Eucaristía revivimos el misterio de la cruz, pero no solo recordamos, sino realizamos el memorial del sacrificio redentor en el cual el Hijo de Dios se pierde completamente a sí mismo para recibirse de nuevo en el Padre y así reencontrarnos a nosotros que estábamos perdidos junto con todas las criaturas. Cada vez que participamos en la Santa Misa, el amor de Cristo crucificado y resucitado se comunica a nosotros como alimento y bebida para que podamos seguirlo a Él en el camino de cada día, en el concreto servicio a los hermanos. María Santísima, que ha seguido a Jesús hasta el Calvario, nos acompañe también a nosotros y nos ayude a no tener miedo de la cruz, pero con Jesús clavado, no una cruz sin Jesús. La cruz con Jesús, esto es, la cruz de sufrir por amor a Dios y a los hermanos, porque este sufrimiento, por la gracia de Dios, está fecunda de resurrección. Queridos hermanos y hermanas, mientras renuevo mi espiritual cercanía a las poblaciones de Asia Meridional que aún padecen las consecuencias de los aluviones, deseo expresar también mi viva participación en el sufrimiento de los habitantes de Texas y de Luisiana, afectados por un huracán y por lluvias excepcionales, que han provocado víctimas, miles de personas desplazadas y considerables daños materiales. Pido a María Santísima, Consoladora de los afligidos, que obtenga del Señor la gracia del consuelo para estos hermanos duramente probados.